La reflexión sobre los retos y oportunidades para la implementación de las cuentas de ecosistemas las dividí para fines puramente prácticos en tres grupos. Uno de ellos que yo le llamo armando el rompecabezas, en el que me refiero a aquellos todavía, reconocer que todavía existen retos conceptuales, metodológicos para poder desarrollar adecuadamente las cuentas y que es necesario tomarlas en consideración. El segundo grupo tiene que ver en ese sentido estricto con la información, la cantidad, calidad y confiabilidad de esa información. Y el tercero sobre el cómo pienso que este proyecto en particular se le puede dar continuidad y se le puede trabajar para que siga desarrollándose y cada vez sea más completo. Esta lámina la vieron ustedes quizás en un par de sesiones con Rayen Quiroga y de ahí la he retomado para dos cosas. Uno, para recordar cuáles son los componentes de estas cuentas de extensión, estas cuentas de ecosistemas, las cuentas de extensión, las cuentas de condición, las cuentas de servicios y las cuentas de activos monetarios. Ustedes ya vieron con Rayen cómo está la región en términos de disponibilidad de datos e información para poderlas calcular. Pero lo que quería retomar de esta lámina tiene que ver con esta palabra de compilar información, ¿no? Porque me parece eh, que no debe quedar como la impresión de que las cuentas es simplemente ya un trabajo que hay que compilar información de algunos lados y darles algunos procedimientos relativamente fáciles y a partir de ahí obtener las cuentas. Para mí las cuentas, el cálculo de las cuentas económicas involucran algo más que simplemente compilar información y por eso hago la analogía con los rompecabezas. Para armar un rompecabezas necesitamos las piezas, por supuesto, pero además de tener las piezas necesitamos saber dónde ponerlas. Y esa posición pues tiene que ver con las características de sus vecinos, de tal forma que le dé coherencia al dibujo que está formándose. En el caso de las cuentas económicas, de los ecosistemas, lo que necesitaríamos sería también que esta compilación de información que necesitamos para hacer las cuentas tengan cierta coherencia, cierta consistencia para que los resultados que nosotros obtengamos cuando hagamos algún tipo de operación con esta información, pues sea confiable, ¿no? Y déjenme poner un ejemplo de algún problema que seguramente les va a pasar cuando estén haciendo sus cuentas y tiene que ver con el análisis de los cambios en los ecosistemas a través del tiempo. Estos datos son del reporte mexicano, de los cambios en el periodo 2002 y 2014 de los ecosistemas. La interpretación es una matriz de cambios. La interpretación es relativamente sencilla. La primera columna tenemos los tipos de ecosistemas, en este caso para el año 2002, y en el primer renglón tenemos también a los ecosistemas para el año 2014. Todo lo que tiene cada una de las celdas es simplemente nos muestra por una sobreposición de mapas si ese ecosistema o ese uso de suelos permaneció como estaba en ese periodo o se transformó o fue transformado a alguna otra uso del suelo o ecosistema, ¿no? Es un procedimiento relativamente sencillo de hacer y lo que quiero simplemente resaltar es que si bien el procedimiento es correcto, los resultados no necesariamente tienen que ser correctos porque dependen de la calidad de la información que estemos utilizando. Y si no tenemos cuidado en revisar estos resultados parciales, podemos ir acumulando errores que a la larga pueden afectar los resultados finales de nuestras cuentas, ¿no? Y quiero mencionar los más comunes que por lo menos en el caso de México, prácticamente siempre que hacemos este tipo de cuentas ocurre, ¿no? Vean, por ejemplo, están señalados con rojo simplemente para mostrar algunos de ellos. En este caso, lo que según esta cuenta, tendríamos nosotros que de bosque de foníferas en el 2002, superficies ocupadas por este tipo de bosque, para el 2014 estarían ocupados por otro tipo de vegetación, bosque de encinos. Es vegetación de climas templados, pero claramente en 12 años no podemos pasar de bosques de coníferas a bosques de encino. La materia original, la información original tenía errores y esos los podemos estar nosotros arrastrando a estas otras cuentas, ¿no? También, por ejemplo, tenemos selvas caducifolias que hayan pasado a bosques de encino, es un cambio imposible. Y tenemos otro tipo de cambios que son muy poco probables y que también tenemos que detectar y en todo caso corregir si es que los tenemos, ¿no? Por ejemplo, que hayamos pasado de un uso agrícola anual a bosques de encino en un periodo tan corto.
muy posiblemente también tenemos algunos problemas con los insumos. Lo que quiero que quede como mensaje de este ejemplo es que no hay que hacer simplemente las cuentas así como si estuviéramos haciendo un procedimiento puramente mecánico al estilo Charles Chaplin. Tenemos que hacer efectivamente las cuentas adecuadas, pero revisar los resultados de esas cuentas y corregir o detectar aquellas fallas para que podamos corregirlas, o en caso de que no se puedan corregir fácilmente, por lo menos estar conscientes de que estamos arrastrando algunos errores y que nos ayuden o los tomemos en cuenta en la interpretación final. El otro ejemplo que tiene que ver con un reto conceptual, este sí es que hay que desarrollar, no es un problema puramente metodológico de las cuentas, tiene que ver con esta relación entre la condición de los ecosistemas y la provisión de los servicios ecosistemas que estos le brindan a la sociedad o que la sociedad aprovecha de los ecosistemas. La gráfica es una que yo saqué de la explicación de los límites planetarios, pero me queda muy bien para explicar el punto que quiero mostrarles. Para nadie sería extraño que yo les dijera que la condición de los ecosistemas, en este caso los colores verdes corresponderían a una condición de un ecosistema bien conservado, y en el que si se encuentra en esta zona roja, diríamos que es un ecosistema muy perturbado, o en el caso extremo que fue completamente eliminado. Un ecosistema en buenas condiciones, lo que esperaríamos es que la provisión de los servicios ecosistémicos que provee que de ellos obtienen sean altas, de buena calidad, y si se encuentra muy perturbado o ha sido completamente eliminado, la provisión de servicios sea muy baja o nula, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema para estar de acuerdo con esta separación. Pero las cuentas de ecosistemas van más allá que simplemente conocer dos puntos en este continuo de la relación servicios ecosistémicos, condición de los ecosistemas, ¿no? Porque de hecho, por eso un componente importante es la condición, porque nos interesa saber cómo va cambiando los servicios ecosistémicos en función del deterioro de los ecosistemas, ¿no? Entonces, tener dos puntos no nos sirven, y por lo tanto tendríamos que tener información sobre lo que se le llama las funciones de utilidad, la relación específica entre el servicio ecosistémico y la condición del ecosistema, porque dependiendo de cómo sea esta función, pues la interpretación que vamos a obtener va a ser muy, muy diferente, ¿no? Podemos tener un comportamiento como el que está ahí marcado, donde hay una reducción continua en la medida que se va deteriorando el sistema, pero podemos tener cosas como estas, que los ecosistemas pueden soportar cierta perturbación sin modificar mucho la provisión, y que pasando de cierto límite hay una caída muy fuerte de este servicios ecosistémicos. O podemos tener cosas como estas, que muy rápidamente empieza a caer la provisión de los servicios ecosistémicos aún a niveles bajos de afectación de ese ecosistema, o el caso contrario, donde un ecosistema puede ser muy resiliente manteniendo los servicios ecosistémicos hasta un punto que se encuentra ya muy perturbado para después caer esta provisión. El cómo se comportan realmente los servicios ecosistémicos y la condición es un elemento clave para entender y para hacer las cuentas de ecosistemas, y no lo hemos desarrollado todavía, ¿no? Y si bien esto aplica para polinización, puede aplicar para prácticamente cualquier servicio de que estemos hablando. Cuánto se pierde del servicio de polinización en función de cuánto se va perdiendo o degradando los ecosistemas que se encuentran cerca de los campos de cultivo, o cómo responde el servicio de protección de las costas en función de cuánto manglar queda o cuántos arrecifes de corales quedan, etcétera, ¿no? Este tema es una muestra clara de que todavía no tenemos todas las piezas, y en este caso todas las funciones que nos permitirían establecer una buena relación entre los componentes de estas cuentas económicas. El segundo componente, les decía, tiene que ver con la información en sentido estricto, y déjeme hacer una analogía o una analogía de una escena que salió en esta película de Apolo 13, que describe pues, la misión la misión del Apolo 13 al espacio, ¿no? Y que en algún momento tuvieron problemas de la falla de un equipo que afectó no solamente la viabilidad de la misión, sino incluso puso en peligro la vida de los astronautas. Quiero hacer esta analogía porque en algún momento en la película, para resolver o para tratar de ayudar a los astronautas a regresar a la Tierra, uno de los ingenieros
fue lo que le di junto a un equipo de expertos y les dijo, esto es lo que tenemos de información, esto es lo que tenemos, perdón, de material, porque esto es lo que tienen ellos en la nave y con estas piezas tenemos que construir algo que les permita a los astronautas solucionar por lo menos parcialmente su falla y regresar a la Tierra sanos y salvos. Y hago este símil porque de alguna forma la construcción de las cuentas nuevas es parecido, en el sentido de que estamos ante un nuevo problema, en este caso la construcción de las cuentas de ecosistemas, y tenemos que utilizar información que no se generó para este proyecto. Y por lo tanto, no es nada raro que la información que estemos utilizando, estas piezas de estas rompecabezas, pues no encuadren, no embonen de manera perfecta y tengamos que estar haciendo algunas adecuaciones, algunas modificaciones, algunas consideraciones, algunas suposiciones para darle un poco de forma a en este caso, a este proyecto, a estas cuentas que estamos haciendo, ¿no? De hecho, de alguna forma lo que quisiera decirles es que estaríamos nosotros construyendo nuestra nueva misión a partir de la información que tenemos y pues eso involucra que tenemos que estar balanceando entre unas soluciones puramente prácticas que vamos a tomar ahí, entre lo que sería posible y lo que sería deseable. ¿No? Vamos a encontrarnos nosotros y seguramente así les va a pasar a ustedes, si nos pasó a nosotros en México, que tenemos mapas de superficies que tienen diferentes escalas, años de referencia, diferentes errores estadísticos asociados a esas cartas, incluso las categorías que se manejan en cada uno de ellos pueden ser diferentes, ¿no? Y con eso, pues algo tenemos que hacer, básicamente. Y así como eso podemos ir viendo para cada uno de los elementos, tanto de información económica como de información de algunos de agropecuaria, etcétera. Todos es un conjunto de información que no se hizo para hacer cuentas económicas, pero que de alguna forma tenemos que utilizar y hay que tratar de hacerlo más responsable y cuidadosamente este tipo de integración, ¿no? Lo que quiero que les quede como mensaje es que efectivamente este proceso de integración, de conjunción de información, va a ir aparejado necesariamente con una incertidumbre de nuestros resultados, porque tienen siempre este componente y algo que lo puede hacer que esta incertidumbre sea manejable es que nosotros deberíamos de conocer digamos, la información de la información. En la medida que nosotros conozcamos bien cómo es la calidad de esa información, la disponibilidad, qué tan factible es de que se vuelva a actualizar, que los datos que nos permitan saber qué tan comparable es lo que vamos a hacer, créanme que ustedes van a poder tomar mejores decisiones sobre qué usar y qué no usar en cierto momento o cómo interpretar algunos resultados que puedan ser poco intuitivos y en todo caso rectificar si es que es necesario. Entonces, lo que quiero recalcar nuevamente es que no lo tomen como un proceso que es una receta de cómo hacer las cuentas, sino es un proceso que sí hay que seguir una receta, pero hay que ir revisando si el pastel se está cociendo de manera adecuada en el horno. Simplemente para darles algunos ejemplos que pasaron en México en este proceso y que se tuvieron que tomar algunas decisiones, pudieron ser adecuadas o no, pero se tomaron decisiones. Para el caso de extensión de ecosistemas, por ejemplo, en México existen tres dependencias oficiales que tienen mapas sobre las distintas cubiertas o ecosistemas o vegetación del país y tuvo que hacer alguna decisión sobre cuál sería la más adecuada. En este caso se decidió para las cuentas de extensión utilizar la información que produce la Oficina de Estadísticas, el INEGI, con ciertas características, aunque había otras opciones, ¿no? También para las cuentas de condición se tenían tres alternativas. La información generada por INEGI, que tiene que ver con vegetación secundaria, una propuesta que también desarrolló y calculó la Semarnat en términos de la huella humana, que es una medida indirecta de la presión sobre los ecosistemas y por lo tanto su integridad, da buenos resultados, y el índice de integridad ecosistémica que se desarrolla en conjunto entre la CONABIO y el Instituto Nacional de Ecología, ¿no? Finalmente esta fue la propuesta, cosa curiosa de que para una de las cuentas utilizamos la información de INEGI y en la otra cuenta otra información independiente que no son completamente comparables entre sí, cómo se está manejando esto, ¿no? Pero bueno,
en ese momento se tomaron la decisión de que estas eran las mejores fuentes de información para estos dos componentes de las cuentas de ecosistemas, ¿no? Y también algo parecido tuvo que estarse discutiendo y decidiendo cuando se trató de hacer esta relación entre servicios ecosistémicos como la polinización o el servicio hídrico con la información que se tenía de los posibles beneficiarios o de, en este caso, la producción agrícola o las personas, ¿no? Los marcos de referencia eran diferentes y pues tienen que estar haciendo algunas adecuaciones. En algunos casos ligeras, pero en algunos casos, pues sí, muy gruesas que tendríamos que ver qué tantas implicaciones tienen en los resultados finales que se obtienen. Un punto también muy importante que no debemos de olvidar es que las cuentas de ecosistemas no es un proyecto académico en el sentido estricto de simplemente saber qué es lo que pasa, sino que están pensadas, y así lo dice si usted revisa la nota conceptual del curso, que son cuentas, es información que se trata de que sirva para la toma de decisiones y para el monitoreo de los avances en la gestión y las políticas ambientales de los países. Y en ese sentido, de manera implícita está diciendo que se debe de estar actualizando de manera periódica esta información. Si nosotros pues, tomamos este proyecto simplemente como ejercicio de compilación y análisis y no nos preocupamos por ir consolidando la información que se necesita en sistemas de información que permitan que cuando tengamos que hacer una actualización se haga fácil, nos va a costar mucho trabajo hacerlo. La recomendación es que ustedes a la par que vayan haciendo sus cuentas, traten de tener sistemas de información con la información básica, valga la redundancia, que necesiten para hacer estas cuentas, ¿ya? Eso les va a facilitar muchísimo las cuentas posteriores cuando tengan que actualizarlo. ¿Qué vemos hacia el futuro? Pues bueno, dos cosas importantes. Uno es que hay que reconocer los avances que se tienen, ¿no? Cuando uno ve el trabajo final, el reporte final, tanto de México como Brasil y otros países, claramente hay unos avances importantes, algunos más, algunos menos, pero son avances importantes. Pero sería un error creer que si uno ya lo hizo, como en el caso de México, ya así tendríamos que seguirlo haciendo la siguiente actualización año o 2 años, ¿no? Porque la verdad es que estos proyectos no son procesos acabados. Como les decía, en este camino de la construcción de las cuentas se han estado tomando ciertas decisiones, pues en función de la información disponible, de los tiempos que se tenían para poder hacer cierto procesamiento de la información, y eso significa que no necesariamente sea el mejor producto que tenemos, ¿no? Entonces es importante siempre verlo como un proceso no acabado, donde continuamente hay que estar revisando y afinando conceptos muy importantes, tanto nos falte, revisar y ajustar metodologías, sobre todo seguramente cuando vieron la parte de valorización económica, todavía hay muchos retos acerca de cómo hacer una correcta valorización, analizar y seleccionar qué tipo de información vamos a utilizar, tratando de que sea la más confiable en cada uno de los pasos. Y un punto muy importante es que es necesario en cada paso ir revisando los resultados obtenidos y haciendo un análisis crítico para ver qué tan reales son estos resultados antes de que los demos por buenos. El segundo punto importante que quisiera soltar es la importancia de institucionalizar tanto los procesos y las responsabilidades de generación de información que utilizarían o que se utilizan para construir estas cuentas de ecosistemas, ¿no? El tener estos procesos institucionalizados, bien definidos, quién es el que hace las cuentas y quiénes son los que proveen la información, va a permitir que este tipo de proyectos tengan continuidad, que la calidad de la información sea homogénea o cada vez vaya mejorando, que la información esté disponible de manera oportuna para que efectivamente pueda actualizarse en las fechas requeridas y que además cada vez vayamos subsanando las posibles deficiencias o insuficiencias de la información que se requiere para hacer estas pruebas, ¿no? Sé que trataron este tema también en una sesión anterior, entonces no voy a dedicarme mucho más, pero sí es importante que
que lo tomemos en cuenta. Institucionalizar estos procesos les va a evitar muchos dolores de cabeza, ¿no? Y cuando, en este caso particular, la institucionalización no solamente se refiere a dependencias del Estado que tengan responsabilidades directas sobre este tema, como las oficinas de estadística en México, el INEGI, o como los ministerios de Medio Ambiente, como la Semarnat, la CONAVIO o la Secretaría de Agricultura, sino dada la complejidad y los retos en términos conceptuales, metodológicos y de interpretación de estos resultados, en esta institucionalidad tenemos que hacerla ampliada e incorporar también en este proyecto universidades, institutos de investigación y organizaciones que trabajen activamente en el tema y que puedan ayudar a ir resolviendo estos problemas y que cada vez vayamos teniendo aproximaciones más cercanas a la realidad y más fidedignas, más confiables sobre los resultados del valor de los ecosistemas y de sus servicios ecosistémicos. Finalmente, dos cosas más que me gustaría resaltar en términos de qué nosotros vimos en la Secretaría que funcionaba si queríamos hacer que un proyecto, como en este caso el de las cuentas de ecosistemas, pudiera tener continuidad y pudiera ser apoyado. Y hay dos componentes importantes, aunque estén dos muy relacionados. Uno es que un proyecto va a tener continuidad y va a ser útil en la medida de que sus resultados sean confiables. Esto es que cualquier usuario que consulte estos resultados considere que lo que estamos mostrando ahí es cierto y además útil. En esa medida, créanme que van generando no solamente confianza en usuarios, y eso vuelve sus proyectos cada vez más utilizables, más importantes y por lo tanto más factibles de que se continúen. Y si llegan, como nos pasó en México con las cuentas económicas, con el PIB verde, el Producto Interno Bruto Verde, que calcula el INEGI, a utilizarlo como un indicador de, en ese caso, el avance en las políticas ambientales, pues se vuelve no solamente importante, sino necesario, y entonces eso obliga a las distintas dependencias a estar participando de manera activa, ya sea proveyendo de información o utilizando la información de este cuadro. No esperaríamos que las cuentas de ecosistemas lleguen a ser esta información necesaria y confiable para las dependencias de gobierno que necesitan hacer política y gestión ambiental. Y finalmente, el otro punto que quisiera mencionar es los posibles beneficios adicionales de hacer estas cuentas para varios países. Como ustedes saben, y lo han sufrido seguramente, los recursos tanto humanos como presupuestales de los países de la región para las oficinas de estadística o la de medio ambiente que tienen que ver con estadística, pues son limitados, ¿no? Y muchas veces proyectos de esta envergadura, como el de las cuentas de los ecosistemas, contribuyen en mucho a fortalecer estos equipos de trabajo en términos humanos y en términos de infraestructura para los países, ¿no? Yo creo que, les decía, por la importancia de este tipo de información, puede ser un proyecto que justifique que se refuercen los equipos de trabajo de los distintos países y entonces ayuden a tener mejores sistemas de información en general y información que pueda apoyar la actualización permanente de estas cuentas de ecosistemas. Entonces, me parece que tiene varios beneficios y que deberíamos estarlos explorando. Con esto terminaría. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, comentario que tengan, está mi correo. Pueden escribirme con todo gusto o pueden contactarme vía Georgina. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sirva este punto de reflexiones. Nos seguimos viendo y como les puso Rayen en su última diapositiva, espero que los esfuerzos de este proyecto rindan sus frutos y que pronto tengamos en la región muy buena información sobre el valor de los servicios ecosistémicos y eso contribuya a su conservación, a un manejo sustentable de ellos. Muchísimas gracias y hasta luego.